Moisés fue instruido en todas esas cosas. Fue un hombre que Dios no solamente lo instruyó en lo secular, pero cuando pasó a lo espiritual, las cosas cambiaron drásticamente con él, de la noche a la mañana. Cuando él toma al pueblo, ¿verdad?, de Israel en su dirección, para sacarlo de un pueblo por 400 años, hermano, por 400 años casi, son 4 siglos que tuvo el pueblo de Israel ahí en Egipto. Pero dice la Biblia que aunque ellos estuvieron 400 años, no cambiaron la modalidad de ser ellos hebreos. Eso me gusta. Porque nosotros, si vamos, yo soy puertorriqueño. Ustedes, muchos de ustedes son dominicanos, otros son de Guatemala, o no sé, los hermanos son de Honduras, ¿verdad? De Honduras. No importa donde usted vaya, usted no deja de ser de donde usted es. O quizás copia algunas palabritas, pero nunca va a dejar de ser lo que usted es. Una de las cosas más marcadas que tienen los hermanos dominicanos es que aunque sus hijos hayan nacido aquí, como sus padres le hablan de esa manera, ellos también se comportan como si hubieran nacido en la República Dominicana, pero aquí. ¿Me entendió? Usted lo reconoce. También nosotros los puertorriqueños con el ay bendito. Aunque estemos aquí, muchos de nosotros nos identificamos con el ay bendito. Y a todos les decimos el ay bendito. Pero quiero decir con esto que aunque el pueblo estuvo 400 años allí, había una instrucción dentro del pueblo que los caracterizaba. Se daba de cuenta el uno al otro que quién era hebreo, aún por su manera de vestir, y quién no era hebreo. Aleluya. Así que cuando nosotros miramos, ¿verdad?, esta narración o esta metáfora que usa el apóstol Pablo para hablarle a la iglesia de Corintios, y esta madrugada Dios me levantó bien temprano, como a las 3 y algo de la mañana, y entonces me puse a buscar información sobre eso, adicional a la que ya había encontrado ya. Y nosotros cuando estuvimos en la convención, pues nos topamos con un amigo nuestro de muchos años, que hasta vino aquí y demás, y él vende pues libros, ¿verdad?, y Biblias. Y en esta ocasión, pues nos fijamos en una de las Biblias que tenía, por lo menos en 2, y nos llamaron la atención, pero costaban muy caras las Biblias. Pero no nos importó invertir en Biblias de esta magnitud, porque traen mucha información. Y cuando usted necesita de algún tema o algo, pues como toda persona que conoce, el invertir significa usted sacar provecho de lo que quiere. ¿Ok? Si usted quiere poner un negocio y no está dispuesto a invertir, usted tiene muchas probabilidades de fracasar. Pero si usted invierte, sabe que lo que invierte no es un gasto, es algo para que el negocio eche hacia adelante y produzca más, entonces las cosas se ponen buenas. ¿Cuánto más hacerlo en la manera espiritual? ¿Me sigue? Amén. ¿Por qué? Porque entonces usted enriquece su vida espiritual. Recuerde, hermano, que no sé si usted lo tiene constante con usted, pero nosotros vivimos en el reino de Dios. Cristo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Nosotros somos de Cristo. Y si Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, tampoco nosotros somos de este mundo. Nosotros nacimos en este mundo, pero cuando nosotros encontramos a Cristo, ya nuestra ciudadanía no le pertenece ni al Bronx, ni a Puerto Rico, ni a Santo Domingo, ni a ningún lugar aquí. Ya somos primeramente creyentes, cristianos, hijos de Dios, y luego puertorriqueños y dominicanos y nicaragüenses, o donde quiera que hayamos nacido naturalmente. Porque ahora nacimos espiritualmente. Amén. Hasta donde tengo entendido, en el cielo no va a haber una denominación de aquí de esta tierra específica. Santo Dios, aleluya. ¿Me sigue? Sí, Señor. No
porque los americanos tengan más gente en su membresía, van a estar en el cielo liderando las entradas. Una vez escuché un gran predicador que dijo: muchos de nosotros nos vamos a quedarnos con la boca abierta cuando veamos a muchos de esos pastores de la selva que están pastoreando gente en la selva, ayudándolos a cómo vestirse, a cómo comer, a romper con prácticas sodómicas y fornicarias y ponerlos en la vereda, ponerlos en el camino, ponerlos, aleluya, a andar conforme al cielo. Amén. Los veamos entrar primero al cielo que nosotros, que estamos llenos de títulos. Amén. Y sean ellos los primeros, porque han pasado el arduo trabajo con gente que son no civilizadas. Y muchos misioneros se los han comido, porque muchos de esas tribus salvajes de allá de Sudamérica comen gente. ¿Sabía eso? No comen animales nada más, comen gente. Y hay que enseñarlos, y hay que doctrinarlos, y hay que trabajar con ellos. Nosotros tenemos la historia de nuestro hermano que ya se fue con el Señor, hermano Tulio, que estuvo 10 años en el Perú y estuvo enseñando a mucha de esa gente a cómo vestirse con una corbata. Y les hacía la corbata y les enseñaba cómo hacerla. Todos esos años sacrificó también su familia. Tenían que viajar a la República para poder estar asistiendo a los colegios y a las escuelas. Y ellos no tienen mucho acento dominicano. Tienen acento de allá, del Perú. Hermana Olga y hermano Fausto lo conocen, ¿verdad? Y sufrieron. Pero hermanos amados, cuando nosotros nos ponemos a pensar de dónde somos, muchos estamos peleando diciendo somos de aquí o somos de allá. Hermanos, somos del cielo. Amén. Somos de Cristo. Amén. Queremos estar donde Cristo está. Y cuando nosotros cerremos los ojos, queremos que Cristo venga a recogernos. Santo Jesús, aleluya. No va a venir ni Muñoz Marín, que fue el primer el gobernador de Puerto Rico, a recogernos, ni tampoco Duarte a recoger los hermanos dominicanos, o yo no sé de los otros países. Pero déjenme decirlo, no lo va a venir a recoger ninguno de ellos. El que va a venir a recogernos es el Cristo de la gloria. Amén. Aleluya. Eso que quede muy claro en nuestras mentes. Aleluya. Que una vez que nosotros ya nos convertimos, lo primero que somos son ciudadanos del cielo y hermanos unos a otros. Ya somos lavados con la misma sangre, somos hermanos. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no traicionar a los hermanos, de no hablar de ellos, porque son nuestros hermanos. ¿Me siguen? Amén. Pero aquí en esta situación que está hablando el apóstol, le está hablando a una iglesia dividida. ¿Usted sabía eso? ¿Usted ha leído la historia de la iglesia de Corintios? Esta iglesia, oiga, ponga mucha atención, que a mucha gente le gusta el brinco y el salto, y a veces califican la iglesia espiritualmente por el brinco y el salto, o porque cantan coritos a 50 millas por hora. Eso no es lo que distingue a una iglesia. Déjeme decirle algo. La iglesia de Corinto, si la comparamos a una iglesia de hoy, todavía no se ha hablado de una iglesia que tenga en operación los 9 dones del Espíritu Santo. Tiene algunos, pero no los 9. Pero esta iglesia sí los tenía, los 9 dones operando. Pero tenía los 9 dones operando y había pecado dentro de la iglesia. Porque unos decían yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Apolos, y otros decían yo soy de Cefa. Y así hoy día todavía están la gente dentro de la iglesia hablando, no, yo soy el pastor fulano de tal. Y hay algunos que si el pastor se muda para allá, se van con él a la otra congregación. Ahora, Dios los coja bendecidos, ¿verdad? Porque por ahí dicen confesados. Pero nosotros acá que los coja bendecidos. Nosotros no somos así. Nosotros seguimos a Cristo y nuestro pastor es Jesucristo. Amén. Aleluya. Yo estoy aquí meramente un tiempo. Cuando Dios le plazca, pone a otro pastor. Y a ese pastor hay que amarlo y respetarlo. Porque el pastor es el guía espiritual de la iglesia. Amén, amén. Pero una vez él se mueve por otro lado, yo no voy a mover mi membresía. Eso es seguir hombres. Sí, Señor. Eso es lo que dice la Biblia.
El apóstol Pablo se encontró con eso y tuvo que lidiar con ese problema en la iglesia, en Corinto, en la iglesia de Corinto. Pero una de las cosas que también tenían mal era que se emborrachaban para tomar la Santa Cena y el lavatorio de pies. Iban hasta borrachos. Se emborrachaban, hermano, literalmente. Él no se lo dice ahí. Pero en este momento dice, yo no os alabo en lo que les voy a decir. Porque uno y otro comen y menosprecian al que no trajo para comer. Y otros se embriagan y esto no está bien. Así que tenían un problema de profanar, ¿qué cosa? La Santa Cena. Hacer las cosas feas y malas. Y una iglesia que tenía, ¿qué? Los 9 dones operando dentro de la iglesia. No había alguien ahí que dijera algo. Tenía que venir el apóstol. Él tuvo mucho pesar esta madrugada, mientras yo estuve escudriñando esa Biblia que Miriam compró. Decía que él tenía mucha tristeza porque había líderes dentro de la iglesia. Y estos líderes estaban en contra, aleluya, del apóstol. Pero el apóstol era el apóstol. Y este apóstol era un hombre que tenía un carácter bastante firme y no daba atrás. Él puso las cosas en su sitio en la iglesia. Y una de las cosas que habló el apóstol era sobre cómo hablar de Cristo y de quién realmente nosotros tenemos en el corazón los mandamientos y el testimonio que debemos llevar a las otras gentes que están perdidas. Nuestro compromiso con el evangelio no es algo que nosotros queramos hablar aquí como un tema transicional o un tema temporal y que luego se eche al olvido. El tema del evangelismo es la manera principal de la iglesia de ganar almas. Y usted dice, bueno, pero para eso usted tiene que leer, pastor, que hay 5 ministerios y yo no he sido llamado al ministerio. Se equivocó, hermano. Usted se equivocó. Lo primero es que usted debe escudriñar las escrituras. Hay ministerios, pero hay un llamado general a la iglesia que no tiene que ver con que usted sea un ministro ordenado, sino que usted sea un creyente y un discípulo obediente para predicar de Jesucristo, para hablar de Él. ¿Y cómo, pastor? Hablando lo que Él hizo contigo. Eso fue lo que le dijo aquel hombre que le sacó los demonios de encima. ¿Se acuerda? El endemoniado gadareno, que él lo quería seguir, le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntale, dile, háblale de las cosas grandes que ha hecho el Señor contigo. Inmediatamente no tuvo ni que estar 3 años con él. Lo encomendó a predicarle lo que él había hecho con él. Y cuando usted habla de lo que Dios ha hecho con usted, la gente, cuando lo escucha, son evangelizadas. Evangelismo es creer primariamente, que usted le transmita las buenas nuevas de salvación a la gente, para que se salven. Nosotros tenemos que estar despiertos en la parte espiritual, porque nosotros somos nueva criatura. La nueva criatura no tiene que ver con el pecado que está circulando en el mundo. Pero hay un pecado que nos asedia. ¿Se acuerdan que nosotros hablé? Que a veces nosotros cuando venimos a abrir los ojos, está el pecado pegado ya ahí. Y hay cosas que nosotros estamos viviendo con él que son pecados y nosotros no los hemos reprendido de nosotros mismos. Oh, se me zafó eso, hermano. Y le decimos, no, quédate ahí porque está bien ahí, no hay problema. ¿Sí? Y Dios es bueno y te perdona a ti también. No, Dios no perdona el pecado del diablo. El pecado del diablo se va con el diablo mismo. No sobre el pecado. Y le pase, ¿cómo se llama? Paños tibios al pecado. Repréndalo. Tuvo un problema el apóstol con la iglesia y con los líderes de la iglesia en Corinto. Una iglesia con un poder tremendo espiritual, donde había gente que discernía, que hablaba, que interpretaba lengua. Yo no he escuchado aquí, ni aquí en esta región, he escuchado a nadie interpretar a una persona que está hablando en lengua. ¿Me está entendiendo? Karina me dice que sí, que ya la ha visto. ¿La ha visto? Ok, no, yo quería hablar ahora porque estamos hablando de eso. Pero déjeme decir una cosa, no es muy común que haya
una persona que habla en lengua y que haya otro que se levante y dice, el Espíritu está diciendo esto, esto y esto y esto y esto, y pam, pam, y viene el Espíritu Santo y confirma lo que ambas personas están hablando. Esto sucedía en esta iglesia, en Corinto. Pero no pudieron discernir el problema que estaban ellos entrando. Y era que estaban peleándose por el líder, en vez de estar buscando las cosas más asequibles, más perfectas en cuanto a la predicación del Evangelio. A tal grado de que el apóstol le habla de que nosotros somos ¿qué? Cartas abiertas. Y nosotros sabemos literalmente lo que es una carta. La mayoría de las cartas que nosotros recibimos son cartas cerradas. Cuando están cerradas, no se supone que nadie, nada más que usted, la abra. Es más, a veces nosotros tenemos problemas con los otros miembros de ¿cómo se llama? De la casa, porque nos abren la carta que nos mandaron a nosotros. ¿Y qué tú haces abriendo mis cartas? ¿Tú no has tenido ese problema? Pero como son nuestros hijos, abren la carta. ¿Qué te importa a ti buscar en la carta? Y si alguien me está escribiendo algo a mí personalmente, ya tú lo sabes. Ay, yo quiero, especialmente a las esposas, a veces cuando le escriban yo quiero saber quién te está escribiendo aquí. Pues es algo que no la abra. Vamos a abrirla entre los dos, pero no la abras tú sola. Porque es hasta una falta de ¿qué? De respeto, ¿verdad que sí? Bueno, Matilde no tiene ese problema porque Matilde vive solita y allá que recibe la carta ella es la única que la abre. Pero muchos de nosotros hemos tenido ese problema. Pero hay cartas cerradas. De hecho, ya hay cartas tan ¿cómo se llama? Privadas, que cuando vienen a dárselas, usted tiene que firmar para poder recibirla. Si no, no se las dan. Son cartas legales que usted va a tener que enfrentar algún problema y tiene que firmar porque ellos tienen que saber que llegó a sus manos. Pero cartas abiertas, pues no sé, mandarlas por correo o cartas abiertas, yo no creo que eso usted va a encontrar nunca eso. Pero en la manera espiritual la va a encontrar corrientemente, porque cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, tenemos que ser ¿qué? Cartas abiertas. El apóstol habla aquí, dice de nosotros. ¿Por qué dice de nosotros? Porque empezó con los apóstoles. Tenemos que darle ese crédito a los apóstoles. Fueron ellos los que empezaron el ministerio evangelístico. No fue Pablo ni fue Pedro, fueron los apóstoles. Todos ellos salieron a predicar. Lea la historia de cómo murieron. Lea la historia. ¿Dónde estuvieron ellos predicando? ¿En qué lugar estuvieron ellos? Para que usted vea cómo se diseminó el evangelio. ¿A dónde llegaron? Cuando Felipe le predicó al etíope, se cree que esa evangelización hizo que el norte de África fuera, ¿cómo se llama? Contactado, evangelizado por ese hombre que estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces nosotros somos ¿qué? Cartas abiertas, pero viene de parte de la secuencia del apostolado, que en un momento determinado confrontaron problemas. Los primeros problemas en Hechos, cuando aquellos gentiles, aquellos que venían de una parte de los griegos y demás, estuvieron en un encontronazo con los judíos por la comida. Y hablando de la comida, yo estaba ayer en una boda y fue muy buena la comida. Pero no pudimos comer bizcocho porque teníamos que llegar aquí temprano. Pero déjame decir una cosa, a veces por la comida. Hermana Karina, a veces la comida trae problemas. Porque usted le dice a la hermana, écheme de eso, y dice, no te puedo echar mucho porque falta un montón de gente. Y usted se arranca la cabeza y dice, yo tanto rato aquí esperando para que no me den comida. Y mi hijo se ríe, ¿sabe por qué? Porque a veces cuando nosotros vamos a sitios así que hay mucha comida, comemos de todo. Hermana Matilde, comemos de todo. Y salimos de allí que cogemos todas las libras que hemos perdido. Y después somos tan, no sé cómo decirlo, porque desde aquí no se debería decir esas cosas, que decimos, ay, comí demasiado. Cuando usted sabe que no debió comer demasiado. ¿Quiere que siga? Amén. ¿Somos qué? Cartas
abiertas, expedidas por ellos mismos. Cuando dice, y tal confianza tenemos en Dios, es porque así Dios lo hizo. En esta mañana estábamos hablando en la escuela, en la clase dominical, hablábamos acerca del orden. El orden tiene que ir abrazado con la obediencia. ¿Sí? Amén. ¿Sí, Dios? Tienen que ir los dos como si fueran al altar, a casarse. Usted no puede divorciar la obediencia del orden. ¿Sabe por qué? Porque el orden lo puso Dios y la obediencia también la puso Dios. Y en el creyente deben de ir de la mano. Usted no puede ser obediente hoy y mañana desobediente. Para que le cuente, tiene que ser que fiel. La palabra fiel quiere decir que ha sido fiel todo el tiempo. Qué silencio, no dice nadie gloria a Dios. El orden es que usted no puede saltar al número 10 sin pasar por el número 2. Usted hizo el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y sigue por ahí. Para que esté en el orden que Dios ha establecido. Aquí viene una persona que vino de la República Dominicana y quería casarse. Y quería que al otro día, ya los 2 o 3 días yo lo casara. Y yo le dije, un momentito, aguántate un poquito. Yo tengo que saber de dónde tú vienes. ¿Y qué es lo que yo? Esta es la primera vez que yo te veo. Yo no te puedo casar rápidamente. Ah, no, pero yo creo que me iba a casar. No, yo no te voy a casar así. Tú me vas a perdonar, tú vas a aguantar un poco. Y vamos a hablar de lo que es el casamiento. Son gente que a veces tienen un problema de orden. Y se creen que todas las cosas van a caminar alrededor de ellos. Y eso no es así, hermano. El evangelio no camina alrededor de cada uno de nosotros. Camina alrededor de la iglesia. Para que todos seamos obedientes. No por años que tengamos en la iglesia. No por lo que sepamos en la iglesia. No por nada de eso. Es por lo que dice la Escritura que tenemos que hacer. Obedientes y andar en orden. Amén. Algunos se ponen los zapatos primero. Y otros, yo no sé si van a poner las medias después que se ponen los zapatos. Pero eso no es orden. ¿Ah? Bueno, Dios, ¿usted cree? ¿Sí? Yo no le voy a preguntar a las mujeres tienen otro orden. Yo no me quiero meter ahí. Pues yo sé una cosa, que antes de ponerme los pantalones me pongo las medias. Para cuando me ponga los pantalones no tenga problemas. Pero usted no puede hacer así, usted se puede poner los pantalones primero. O las medias primero, como usted quiera. Pero hay un orden. Aquí en la Biblia y en la palabra de Dios hay un orden. El evangelismo tiene que ir a la par con el pastorado. Pero el pastorado no puede vivir sin evangelismo. Y el evangelismo nutre al pastorado. ¿Me sigue? ¿Por qué? Dios los puso así. Y porque hoy día tenemos un problema entonces a veces de esta categoría. Pastores con los evangelistas y los evangelistas contra los pastores. No. El llamado es hacer ¿qué? Cartas abiertas. Cartas abiertas. Expedidas por el mismo que Dios. Ahora él le hace una metáfora aquí diciendo, no como Moisés, que cuando Moisés dio las tablas escritas por ¿quién? Por Dios mismo, las dio ¿en qué? En piedra. ¿Tuvo Dios una intención de hacerlo así? Sí, hermano, porque entonces no se iba a borrar lo que él había escrito. Había algo donde permanecía el mandamiento y toda la ordenanza que Dios había mandado. Pero déjeme decirle una cosa, también Dios estaba hablándole por las tablas de piedra que ellos tenían un corazón duro. Había un corazón duro en el pueblo israelita. Por lo demás dice la Biblia que muchos de ellos, aunque Dios los perdonó porque Moisés le pidió perdón, le dijo que los perdonara, él le dijo, yo los voy a perdonar, pero no van a entrar a la tierra prometida. Aquí en el desierto van a quedar sus cuerpos. Y no vieron la promesa. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Porque tenían el corazón como piedra. Aún Dios dándole la ordenanza y el mandamiento en piedra, ellos desobedecían, aleluya, a Dios. Pero eso cambió en el Calvario. Porque entonces Dios no escribió más en el nuevo pacto los mandamientos del Espíritu. ¿Dónde los puso? En el corazón
en un corazón de ¿qué? De carne. De carne. Para que usted sienta cuando está haciendo las cosas mal. Yo no sé usted, pero cuando yo hago algo que no está bien, yo siento en mi corazón que he hecho mal. Y enseguida busco la manera de pedirle perdón a Dios y arreglar esa cuenta. Porque si mi corazón se llena de engaño, va a ponerse en una forma de insensibilidad. Tan insensible que luego yo voy a llamar al pecado bueno. Y déjeme decirle, eso es ceguera espiritual. Aquí está diciendo, nuestras cartas sois vosotros. ¿Qué hizo Dios en ustedes? Los cambió. Estábamos el domingo pasado estudiando de que los hermanos de Macedonia y los hermanos de la iglesia, ¿cuál era la iglesia? Era de Corinto también, que habían abrazado hasta allá en Macedonia y en Acaya, habían abrazado el evangelio y se habían convertido de los ídolos. Se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Porque cuando recibieron el evangelio, lo recibieron con tal ímpetu que a ellos no les importaba la persecución. Ellos lo que querían era dar testimonio de Cristo. Y ellos cada vez que llegaban allá, dicen, hasta ellos mismos nos recibieron y nos mandaron ofrenda. Desde allá, de las regiones de Acaya y de Macedonia y del Ponto y de por allá, ellos enviaron. Cuando fuimos allá, los encontramos con tanta bendición. Eso produce el que seamos cartas. El que seamos testimonios vivos. Amén. Del Cristo vivo. Amén. Aleluya. Pero ¿a cuántas personas usted le ha transmitido el evangelio? Si usted y yo estamos llamados a hablar de él, del Señor a la gente. Amén. Es el evangelismo. Amén. Tenemos que hacer crecer la iglesia a través del evangelismo. Y usted sabe cómo hizo la iglesia de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Llevaba los servicios a los hogares para bendecir los hogares. Cuando nosotros nos vino la prueba del fuego que hubo arriba, bueno, no fuego, el humo que hubo arriba y hubo que llamar a los bomberos, tuvimos que irnos a dar servicio en los hogares. Y yo noté que cuando llevábamos los servicios en los hogares, empezó una bendición muy especial en cada hogar que la llevamos. Yo noté eso. Yo hablé con mi esposa, vamos a este verano, este tiempo de calor, vamos a llevar servicio por los hogares. Vamos a llevar cultos en los hogares. Vamos a sacar la iglesia y llevarlos, porque la iglesia bendice los hogares, porque los hogares necesitan presencia de Dios también allí. ¿Por qué cartas abiertas? El propósito de cartas abiertas es llegar a un público amplio en lugar de a una sola persona. ¿Cómo ser propiamente una carta de Cristo? Número 1, di quién eres. Un fiel creyente en la fe de Jesucristo. Di quién eres. Díselo al que está a tu lado, o díselo al que está más cerca, o díselo al vecino. Di quién eres. El otro día estábamos dando la clase del Zoom y me puse a prueba a Auri. Yo dije, voy a poner a prueba a Auri, a ver cómo responde. Y Auri cambió completamente todo el ambiente de la clase. A tanto que Tatiana dijo, pero ¿cómo está? Esto está bien bueno aquí, esto está bien, tremendo. Pero fue porque Auri lo dejó botando candela. Fue lo que ella dijo. Nos llevó bien lejos. Sí, lo pudimos regresar a Auri. Tú nos enseñaste el camino de regreso. Pero yo no sabía que Auri llegaba tan lejos. Yo estaba rascándome la cabeza. Yo dije, wow, qué tremendo. Pero estaba bueno. Bueno, los que no entraron a la célula, pues, se lo perdieron. No me mire así, míreme. Estaba bueno. Estaba buenísimo. No bueno, buenísimo. Amén. Di quién eres. Número 2, habla el mensaje del evangelio. No empieza a hablar de los moños. Ni de las marcas de carro, sí. Ni de qué color te vas a tintear el pelo. Ni qué. Ni las uñas.
Yo pero voy a dejar también a las hermanas un poquito. Y de los hermanos. ¿De qué clase de tenis te vas a comprar hoy? O mañana, ¿o qué clase de ropa? Habla del evangelio, habla. Amén. Número 3. Empieza por tu testimonio. Tú no tienes que hacer un qué, un teólogo. Empieza por lo que Cristo hizo en ti. Eres una carta abierta. Empieza diciendo qué fue lo que pasó contigo. Alivia esa vida que estará pasando quizás problemas. Dile qué hizo el gran Jesús en tu vida. Y con eso tú puedes aliviar la carga de ese amigo, de esa amiga, de ese vecino. Di quién eres. Habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Habla del mensaje del evangelio. Número 3, empieza por tu testimonio. No empieces por el testimonio de tu abuela, ni el testimonio del pastor, ni el testimonio de la vecina, ni de la vieja que te está hablando cada rato. Echa a la vieja por un lado y dile, deje de mascar tabaco y arrepiéntese. Y busca a Cristo de todo su corazón. Amén. Y número 4, hay muchas más. Si es propicio, ora en el momento y hazlo en tu mente para que el Espíritu Santo te guíe en lo que le estás hablando a esa persona. Ya que eres tan fiel a los appointments del doctor, llévate un poquito de tratado, háblale a la gente allí. Y si no, llama a la hermana Abreu para que tú veas que la hermana Abreu te enseña en eso. Ella sabe cómo hacerlo. A veces estamos sentados allí esperando que el doctor nos llame y viene otro y nos habla a nosotros. Un testigo, yo no sé de quién viene, nos habla a nosotros. O otra gente de allí y nosotros callados como si fuéramos una estatua, no hablamos con nadie. Habla, dile quién tú eres. Comunica la palabra de Dios. Date un chance de que tú estás hablando de Él. Del grande en tu vida. Amén. Da por sentado esto que dice aquí. ¿Cómo? Nuestra visión. Otros métodos que nos ayudan son el seguimiento. Si esa vida acepta al Señor ahí, tú dices, pero pastor, yo creo que ahí no sería bueno. Si acepta al Señor, ora por él ahí mismo, ponle la mano y dile, Señor, te entrego esta vida aquí ahora mismo. Delante de mi presencia se recibió, recibe la hora, perdona sus pecados. Y cuando termina la oración dice, mira, este es el teléfono del pastor, aquí está, llámalo. No, pero hay que ayunar ustedes por los amenes entonces. Hay que empezar a ayunar por los amenes aquí en la iglesia. Porque los hermanos digan amén. Amén. Así, vete. Dile, que digan amén. Hazlo en tu mente para que el Espíritu Santo te guíe. Se puede orar en la mente. Sí, hermano, yo lo he dicho muchas veces. Se puede orar en la mente. Yo se lo dije una vez, un testimonio hace muchos años. Hermana María, yo se lo puedo decir. ¿Le puedo decir testimonio? Hermana María tiene a Sion en las manos, así que ella tiene que estar tranquila, porque ese es el representante de la iglesia. Mire, Amén. ahí me pasó con una visita que yo hice. El hermano se fue diciendo aquí que aquí había muchos hipócritas. Lo fuimos a visitar. Y allá en la visita también me dijo hipócrita a mí también. Fue claro, el hermano. Y usted también, hermano, eres un hipócrita. Yo bajé la cabeza y dije, bueno, con ganas, tú sabes. Y dije, no, yo estoy tranquilo, bien. Y yo le dije, pero cuando él me estaba diciendo eso, yo estaba orando en la mente. Yo se lo he dicho. Y mientras tanto que estaba orando en la mente, el Señor me dio la palabra de la misericordia. Y le dije, ya que usted ha pensado en todo eso y usted ha hablado también de mí, por favor, si usted quiere tener misericordia, téngala de nosotros también. Tenga misericordia de nosotros. E inmediatamente el hermano dijo, eso le quedó muy bien, hermano Elías. Cambió. ¿Pero qué fue lo que lo cambió? Esa oración mental que yo hice por él. Y no me puse a pelear con él y a decirle, más hipócrita que usted. No. Eso no era hora, ni era el momento, y eso no era propicio para predicar el evangelio. Se fueron de aquí ministrados, se fueron de aquí siendo una familia de creyentes. Gloria sea al Señor por eso. Así que otros métodos
que nos ayudan son el seguimiento. Decirle a la persona, si yo puedo orar contigo, puedo tener tu teléfono para llamarte, cualquier cosa, toma mi teléfono para que me llame. Claro, usted tiene que tener mucho cuidado, que a veces no todo el mundo se le puede dar el teléfono, ¿verdad? Mejor dé el teléfono del pastor. Y el pastor pues puede trabajar con él, o el líder de evangelismo, o el líder de caballeros, o el líder de jóvenes, también si es joven. No olvidarnos de la persona, consolidarlas. Una vez que han mostrado interés por el evangelio, esto les dará confianza y seguridad. Mantener contacto telefónico y ofrecerle, si es posible, celebrar un culto en su hogar, según se presenten las circunstancias. Dependiendo del tipo de evangelización que se esté haciendo, a veces es bueno estar acompañado de otras personas. Dependiendo. Amén. Estoy terminando, hermano. Estoy terminando. Estoy terminando, hermano. No, ahora es que yo no quiero que usted diga amén. Ahora yo quiero que usted se quede callado. Eso quiere decir que quiere que yo siga hablando. Mire, la evangelización incluye a nuestra familia. Hay hermanos que no le hablan a la familia. No sé cuál es el problema, cuál es la barrera que han puesto ellos, pero no le hablan a la familia. Mire, no, él es hermano tuyo, ¿verdad? No, él es hermano tuyo. Hermanito tuyo, ¿verdad? Mire, ya él lo trajo, él le habló a la familia. No hay una cosa más bonita que a veces los hermanos creen en los hermanos. Yo he conocido mucha gente, ministros, que le han hablado a sus hermanos han venido también a ser ministros. En la Biblia tenemos nosotros también constancia de eso. Usted sabe que Juan tenía un hermano y Jacobo tenía un hermano. Habían dos parejas ahí que eran hermanos los dos. Estaban sirviendo, fueron apóstoles también, juntamente con los demás. Así que bueno, incluir primeramente a nuestra familia. Si su mamá no le sirve al Señor, háblele a ella. Dígale, vente a la iglesia. En la iglesia oran por tus problemas, mami. Trata de traerla a la iglesia para que busque a Dios contigo en la iglesia. Amistades y compañeros de trabajo. Yo no sé, aquí yo le hablaba hace unos días atrás de lo que es un mejor amigo, pero déjeme decirle una cosa: el mejor amigo es el que trae a uno a los pies de Cristo. Ese es el mejor amigo. No el que te presta dinero. No, ese te ayuda, está bien, pero el mejor es el que me enseña o me enseñó el camino de salvación. Ese es mi mejor amigo. Compañeros de trabajo, que estamos a veces muchos años siendo compañeros en la labor. A mí me ha pasado eso. Yo he tenido compañeros de trabajo por muchos años y le he hablado de Cristo. Hace poco, mucho tiempo atrás, ya hace varios años, ya como algunos más de 10 años, había un compañero mío de trabajo que recibió al Señor porque tenía cáncer y habló conmigo. Él sabía que yo era pastor. ¿Qué hacer? Le dije, vete a una iglesia donde se predica a Cristo y tienes que recibir al Señor, porque ya yo sabía que tenía un asunto terminal, pero le enseñé el camino para que cuando los días se le acabaran aquí, le comenzaran en el cielo con el Señor. Compañeros de trabajo, dejarles saber, somos cartas ¿qué? Abiertas. Aleluya. Una vez que han mostrado interés por el evangelio, esto les dará confianza y seguridad. Así que tenemos que hacer la comunicación en nuestros trabajos. Puede ser a través de cartas de invitación o algún evento o actividad de la iglesia. Nosotros tenemos una manera en evangelismo. Hay un tipo de evangelismo que enseña acerca de ¿cómo se llama? Del amigo, de la invitación al amigo, para traer un amigo a la iglesia. Si usted puede traer un amigo para celebrar un servicio al amigo, ese día el amigo va a tener toda la atención en la iglesia para mostrarle a Cristo, para hablarle de Cristo. Y eso ha ganado muchos adeptos, muchos
cristianos, porque muchos de ellos se convierten en los servicios del amigo. Amén. Amén. Si en algún momento algún compañero de trabajo se acerca a nosotros con alguna necesidad o preocupación, buscarle el momento adecuado para hablar con ellos, porque a veces la gente sabe que somos creyentes, que somos cartas abiertas y que saben que somos aleluya o pentecostales, y vienen donde nosotros ¿a qué? A pedir oración. Porque ellos conocen que si nosotros oramos, Dios puede hacer muchas cosas muy bonitas con ellos. Aleluya. Ore. Aquí hay muchos hermanos que cuando venimos aquí el viernes a orar, piden por otras personas que están en otros lugares que no los conocemos, pero oramos por ellos. Pero cuando usted venga a pedir oración, no diga, Dios conoce quién es. Dios conoce quién es, pero nosotros no sabemos quién es. Por favor, por lo menos denos su nombre, su apellido. No nos tiene que dar el acta de nacimiento, ni ninguna otra cosa. Pero déjenos saber su nombre. Queremos orar bien, como dice la Biblia. Aleluya. Buscar el momento adecuado para hablar con ellos. También podemos compartir el evangelio con aquellos que nos encontramos en diferentes lugares y que en ocasiones comienzan a hablarnos sin ni siquiera conocernos. Yo he tenido muchas experiencias de esa categoría, de esa manera, y en una ocasión en un tren, el tren frenó de golpe, parecía que nos iban a caer todos, y la persona que estaba al frente de mí era una señora, y enseguida me tomó las manos. Y yo dije, bueno, ¿por qué me tomó las manos? Quizás sintió algo de seguridad en hacerlo de esa forma.